Vamos en esta ocasión, en esta mañana, a hablar sobre las obras. Le dijo Jesucristo al ángel de la iglesia en Éfeso y se lo dijo a toditos los pastores de todas las iglesias. En el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, a toditos les dijo: yo conozco tus obras. Vamos a hablar acerca de las obras en esta mañana. ¿Sabe usted que no se entiende muy bien esto? Créame, que aunque es un tema muy trillado, todavía es un tema no muy comprendido dentro del pueblo cristiano. Hay una confusión. Por un lado, repetimos lo que la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por fe, por gracia. Entonces, asumimos que no importan las obras, que no importa lo que hagamos, porque al final no es por obras, sino por gracia, por fe. Pero por otro lado también dice la Biblia, por ejemplo, Jesucristo dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, lo que quiere decir que no todos los evangélicos, ni todos los católicos, ni todos los que le cantan, ni todos los que van a la iglesia, ni todos los que van al culto entrarán al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que ya no es por obras, eso quiere decir que ya no es por fe, sino por obras. O sea, porque dice que es hacer la voluntad de Dios, ya es hacer, ya no es por fe simplemente, sino también por obras. Entonces, queremos en esta mañana analizar dos pasajes. Podríamos también llamar a este estudio, la fe de Pablo y las obras de Santiago, ¿no? Y vamos a leer justamente a los dos autores. Vamos a Romanos capítulo 3, vamos a leer un versículo. Romanos capítulo 3, vamos a leer el versículo número 28, Romanos 3, 28. Es una conclusión y es contundente esta conclusión de Pablo. Romanos 3, 28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos, o sea, finalizamos la discusión. El resultado, el fin de la discusión es de que somos justificados por fe, solamente por fe, sin las obras de la ley. Entonces esto sirve de pie para nosotros pensar y creer, escúcheme, de que entre comillas nos vamos al reino de los cielos porque simplemente decimos que creemos en Jesús. Entonces cualquier persona que dice que aceptó a Jesús, cualquier persona que se llama evangélico, se llama cristiano, cualquier persona, en algunos casos católicos, los que van a la iglesia católica, cualquier persona que dice que tiene fe en Jesucristo, cree que va al reino de los cielos. Porque aquí dice que somos justificados por fe sin las obras de la ley. Y se acabó. Entonces, esto es lo que muchas veces se toma como fundamento para decir que las obras no importan, que no es por obras. Así que hay muchos que dicen que creen en Dios, hay muchos que dicen que tienen fe y que de todas maneras dicen que van para el reino de los cielos, aun cuando están viviendo en mentiras, en chismes, en odios, no perdonan, aun cuando en muchos casos están viviendo en fornicación, en adulterio, jóvenes, hombres, mujeres que sin casarse están teniendo sexo, que otros que ya casados están con otra persona, pero son evangélicos y dicen que eso es algo por gracia, que no es por obra, así que ya no importa lo que hacen, sino que de todas maneras se van para el cielo. Eso es lo que dice. Pero veamos otro versículo antes de entrar a la discusión o al análisis más profundo. Vayamos ahora hasta el libro de Santiago, el apóstol Santiago. En cambio, Santiago dice lo siguiente, capítulo número 2. Santiago capítulo 2, versículo número leamos el 24, 2:24.
Santiago 2:24, dice así: vosotros veis pues, o sea, vosotros veis pues, también es una conclusión. Bien podría estar escrito aquí: concluimos pues, después de lo que él viene exponiendo, concluimos pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es totalmente opuesto a lo que leímos en Romanos. En Romanos Pablo decía que concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin que tenga nada que ver las obras. En cambio aquí Santiago dice: concluimos o veis pues que el hombre es justificado, ya no dice por la fe, dice por las obras. En cambio, por las obras y no solamente por la fe. Entonces son dos declaraciones aparentemente opuestas, porque el uno dice que es por fe sin las obras de la ley, y el otro dice que es por las obras y no solamente por la fe. Entonces hay una contradicción aparente entre los dos, y la Biblia no puede tener contradicciones. Pablo y Santiago se tienen que complementar, no contradecir. Entonces vamos en esta mañana a tratar de explicar y entender cuál es el sentido de cada uno de ellos. Volviendo otra vez al libro de Romanos donde estábamos, en el libro de Romanos Pablo comienza condenando a los gentiles, a los paganos. Los condena. ¿Por qué? Porque ellos, teniendo suficientemente evidencias en la naturaleza, en la creación, para creer en Dios y adorar a Dios, decidieron adorar a los reptiles y a las cosas que Dios creó. Y encontramos hombres que han adorado al sol, que han adorado a la serpiente, que han adorado la montaña, que adoran la lluvia, que han adorado toda clase de cosas de la creación de Dios. Y se olvidaron del creador de todas las cosas. Y es por eso que se corrompieron y están bajo maldición. Pero luego también condena a los judíos, que en cambio sí tuvieron la ley y que conocían la ley de Dios, pero que no la cumplieron, que se volvieron hipócritas. Conociendo la ley, enseñando la ley a los demás, ellos no la cumplían. Entonces, lejos de estar justificados, ellos también estaban condenados igual que los otros, que los unos se condenaban sin conocer la ley y los otros se condenaban conociendo la ley. Entonces él acaba y concluye diciendo que todos están condenados por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo dice en el capítulo 3, por ahí en el versículo no sé cuánto, dice lo siguiente: ahora, aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, la justificación de Dios, aparte de la ley. Dice, testificada por la ley, o sea, por el Antiguo Testamento y por los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre gentiles y judíos, por cuanto todos pecaron y por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Versículos anteriores él dice que no hay justo ni siquiera uno en toda la tierra. Entonces él dice que aparte de la ley, Dios está salvando, está justificando, aparte de la ley, no por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, a todos, no importa si es judío o si es gentil, a todos los justifica por la fe en Jesucristo, porque la verdad es que todos están en la misma condición, los unos sin la ley y los otros con la ley en la mano. Todos han pecado y todos son dignos de muerte, no hay justo ni siquiera uno. Así que Dios, queriendo salvar al hombre, decide salvarlo no por la justicia del hombre, sino a través de su justicia revelada y manifestada a través de Jesucristo. Y nos justifica, dice, mediante la fe en Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y lo hace por gracia.
La palabra gracia significa que te dan algo sin que tú tengas que hacer nada, absolutamente nada, solamente recibirlo. Cuando alguien te regala algo, quiere decir que no te pide nada a cambio, o sea que no tienes que hacer absolutamente nada si es que es regalo. Si es que te pide un favor a cambio, ya no es regalo, ya es un cambalache, ¿no? Si te pide un centavo, ya no es regalo, ya es algo muy barato, pero no es regalo, porque para que sea regalo, para que sea por gracia, no tiene que costarte absolutamente nada. Es más, no tiene que ver si eres bueno o eres malo, si te has portado bien o mal. No, o sea, simplemente te quieren regalar porque el que regala quiere hacerlo. Punto aparte. Eso es gracia. Dice que somos justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia, pasando por alto los pecados pasados, nuestros pecados pasados. Con el proyecto de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, escuchen, para resumirles rápido, para avanzar. Lo que está diciendo allí en Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo es de que Dios decidió justificar al hombre totalmente gratis, solamente por creer en Jesucristo, por recibir a Jesús, sin que tenga nada que ver las obras, las buenas obras o las malas obras que nosotros hagamos. Que si alguien cree en Jesucristo es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Es perdonado y es hecho justo. Es justificado. Yo siempre, cuando leo la palabra justificación en la Biblia, me acuerdo en mis tiempos de estudiante. Yo no sé cómo es ahora, pero en mis tiempos de estudiantes, a veces los muchachos se fugaban, o sea, quiere decir, se salían del colegio. O sea, entraban a clases, pasábamos la lista, ¿no? Porque iba el inspector primerito a tomar la lista, apenas entramos a clases, presente. Pero luego se escapaban, se fugaban, como se dice, del colegio. Se iban pues a los cosmos. En ese tiempo eran los juegos, no habían las computadoras, no habían lo que tenemos hoy en día, los teléfonos. Habían ciertos lugares donde tenían esas máquinas grandotas donde se iba a jugar. Entonces se pagaba centavos y se jugaba allí. Entonces se iban por allá, o alguien quería irse a algún lado, pues simplemente se fugaba. Pero el inspector venía más tarde, volvía a tomar lista y ya no estaba el estudiante, entonces le ponía fuga. Y no podía entrar al próximo día a clases si no traía representante. Tenía que ir con el papá o la mamá. Y el papá y la mamá, antes de ir a justificar la falta, le sonaba al hombre en la casa por haberse escapado. Entonces, al siguiente día, supongamos que un muchacho no le avisaba al papá y se iba a clases. Entonces venía el inspector, decía: Moreira, presente, afuera. ¿Trajo justificación? No, afuera. Pero ya va a venir, no, afuera, hasta que venga su representante. Y le sacaban y uno no podía seguir recibiendo clases. Entonces, quiera o no quiera, tenía que ir con el representante. Entonces iba el representante. ¿A qué iba él? A justificar la fuga, la falta. O sea, a decir: por favor, justifíquele, hágale entrar nuevamente. Yo ya he tomado medidas con él ya no va a volver a hacerlo, así que por favor, recíbale nomás. Entonces el profesor se aseguraba de que el padre de familia supiese lo que está pasando con su hijo y le daba la justificación para que vaya a clases. Cuando venía el inspector, tomaba lista, a ver, justificación, aquí tiene. Era un tiquecito allí con el sello de inspección, que ya podíamos entrar a clases. ¿Qué era justificar? Era permitirnos entrar a clases, era perdonar la falta. Pero claro, para ser perdonados, primero chupábamos, porque eso hacían los papás.
y entrábamos a clases. Dice la Biblia que Dios nos justificó por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos cometido muchas faltas, cometimos muchas faltas. Pero a través de Jesucristo, por la sangre de Jesús, por su sacrificio en la cruz, por la fe que tenemos en esa sangre, hemos sido perdonados y justificados. Y podemos ahora sí caminar con el Señor y poder entrar, tener la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Dice Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley, sino solamente por fe, por creer en Jesús. Y Santiago, en cambio, comienza diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Es lo contrario. Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe, de la que habla Pablo, pero no tiene obras, ¿de qué aprovechará? ¿Le podrá salvar la fe? En otras palabras, lo que está diciendo aquí Santiago es que la fe no te salva si es que no tienes obras. Punto. Dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Está equivocado, no se va a salvar. No se salva solamente por la fe, sino que tiene que tener obras. A ver, respóndanme en esto. Si algún hermano o hermana, dice, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, tú ves a alguien desnudo, que se yucho sin ropa, lo que quiere decir es que no tiene dónde vivir, no tiene dónde estar, no tiene ropa para ponerse, está casi sin ropa. O sea, alguien que está totalmente necesitado y que no tiene el mantenimiento de cada día, o sea, que no tiene ni siquiera para comer ese día, que se está muriendo de hambre, no tiene con qué alimentarse, no tiene qué darle a sus hijos. ¿Qué dicen ustedes? Si hay un hermano o una hermana que están desnudos y que no tienen ni siquiera para el mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros que dice que tiene fe, le dice a este hermano, le dice: pues id en paz, calentaos, saciaos, pero no le da nada. O sea, le dice: ven acá, vamos a recitar Salmo 23. Dije: mi pastor, y nada me faltará. Y luego dice, a ver, digamos Isaías 33:3. Clama a mí, no, de Jeremías, no. Clama a mí y yo te responderé. Y luego le decimos: ahora vamos a orar y vamos a reprender el diablo. Y si es de la prosperidad, dice: ahora vamos a declarar prosperidad sobre tu vida. Entonces hace todo eso y luego le dice: Dios te bendiga, chao, vayan en paz. Y no le dan nada para satisfacer las necesidades de su cuerpo. ¿De qué aprovechará? Porque hay algunos que dicen que tienen fe, pero no hacen nada de nada. Solo tienen fe, dicen que tienen fe, que creen en Jesucristo, pero nunca comparten siquiera una cosa para el que tiene necesidad. Y hay mucha gente que no tiene qué comer y no están lejos, están por ahí cerca. Así que el que nos matemos orando, el que recitemos versículos, el que les impongamos las manos, el que les declaremos prosperidad, pero si no les damos las cosas que necesitan para comer, para cubrir su cuerpo, para satisfacer, no dice que les des comodidades, está hablando del mantenimiento de cada día, está hablando de la comida del día, está hablando de no tener dónde meter la cabeza para dormir una noche, está hablando de esa gente que está en la calle. No podemos nosotros simplemente orar, no podemos solamente bendecirlos de palabras. Si somos cristianos, si decimos que tenemos fe en Jesucristo, estamos obligados a darles alguna cosa de lo poco que tengamos, porque todos tenemos más de lo que necesitamos. Ustedes están aquí en el orfanato, pero ustedes tienen ropa de sobra. Yo encuentro botados por ahí los sacos,
las medias, los interiores botados, pudriéndose por ahí cerca de la lavandería, por no lavar algunos. En cambio hay gente que no tiene que ponerse. ¿Saben ustedes que la ropa que nos regalan a nosotros, esa que ustedes ya no quieren, que ya no usan, nosotros la reunimos y nosotros regalamos a gente que necesita? Y de cuando en cuando, ustedes saben que al fin de año sabemos irnos allá a Pastocalle, ¿no? Allá tenemos un pastor amigo, que él a su vez se mete a las comunidades adentro en la selva, allá por el oriente y también por el lado de la Maná. Entonces ustedes ven que llevamos el camión llenecito de tanta ropa y cosas que nos dan nosotros y que no usamos. Y él se lleva para allá y él me cuenta a mí, dice: pastor, llora la gente cuando les regalamos esa ropita. Porque allá no les importa si combina o no combina. Allá no les importa si es ropa de viejo o de vieja. Allá no le importa si está a la moda o no está a la moda. Allá agradecen por recibir cualquier cosita que les sirva para cubrir su cuerpo. Entonces nosotros tenemos que entender que si somos cristianos, tenemos que... Yo conozco familias, vea, yo conozco no voy a decir el nombre, pero para no quitarle, robarle la bendición de Dios. Porque cuando alguien da, dice la Biblia, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y nadie tiene que estar haciendo publicidad de lo que está haciendo. Hazlo en silencio, dice la Biblia, para que sea Dios que ve en secreto quien te recompense en público. Pero yo conozco por una familia, y eso lo vamos a hacer también con mi familia. Una familia que todos ellos destinan una parte de su sueldo para ayudar a los pobres. Ellos comenzaron así hace muchos años. Hoy en día, esa familia son millonarios. Y todavía ellos siguen dando una buena parte, no solamente de lo que produce la fábrica, sino de sus ingresos personales. Nosotros somos bendecidos con una parte de ese dinero, acá en la fundación. Son gente que testifican que por dar a los pobres, Dios les ha bendecido infinitamente, mucho más de lo que se pueda imaginar. Por eso es que todos nosotros deberíamos desarrollar este principio que es bíblico. El que da, recibe. Cuando Dios ve a una persona que da a los pobres, no de lo que le sobra, sino que destina una parte. Y no tenemos que ser ricos ni millonarios, sino que de todas maneras de lo que tenemos, de lo que Dios nos bendice, destinamos una parte para los pobres, para los realmente necesitados, porque hay gente que no tiene para el mantenimiento de cada día. Nosotros botamos la comida. Los chanchos se engordan a veces con la comida nuestra. Pero hay gente que no tiene ni siquiera para comer en el día. Y nosotros tenemos que aprender a dar, dentro de lo que se pueda. Todos, por muy limitados que sean, de todas maneras podemos hacer algo para ayudar a los pobres. Y cuando hablo de pobres, no estoy hablando de ayudar a la familia, solamente a la familia, sino ayudar a gente que realmente no tiene, porque hay muchos pobres, casi todos somos pobres. Pero todos tenemos para comer, o sea, no nos falta el pan de cada día. No nos falta ropita. Tal vez no tenemos de marca, pero tenemos ropa para cubrirnos. Y tenemos de sobra. Vayamos pensando en los pobres. Entonces, dice Santiago, que si alguno ve a un hermano o una hermana desnudos, que no tienen ni siquiera para el mantenimiento de cada día, y solamente oramos, les bendecimos, les profetizamos y todo lo que usted quiera, pero no les damos las cosas que necesitan para el cuerpo, para la necesidad que están pasando, es lo mismo que nada. Dice que así mismo es la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí mismo. O sea, es todo lo contrario a lo que dice Pablo. Pablo dice que no importa las obras, sino solamente la fe. Pero en cambio Santiago dice que no. Si tú dices que tienes fe, pero no tienes obra, la fe no te sirve. Esa fe es vana. Pues dirás, tú tienes fe y yo tengo obras.
Pues bien, dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Pues para que te lo sepas, los demonios también creen que Dios es uno. Y no solamente creen, sino que tiemblan. Tú dices que tienes fe en Dios, que crees en Dios. Sí, qué bueno, te felicito. Pero déjame decirte que eso no te hace nada especial, que no sacas nada con eso, porque hasta los demonios creen que Dios existe, creen que Dios es uno, y ellos hasta tiemblan, porque dice por ahí en Isaías, yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra. Y hay gente que no tiembla a la palabra de Dios. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres que te lo pruebe? Dice Santiago, te lo voy a probar. ¿Sabe usted qué es vano? Porque dice hombre vano. Dice que el hombre que dice que tiene fe y no tiene obras es un hombre vano. Yo recuerdo cuando era niño, yo vine acá de 9 años. Entonces yo tengo algunos recuerdos de mi niñez allá que fue dura. Cuando se cosechaba arroz, se separaba el grano de lo vano. O sea, les explico. Habían granos que eran igualitos a los otros granos, pero eran vanos. ¿Qué quiere decir? Que solamente eran cáscara, que adentro no había grano. Pero por afuera usted no se daba cuenta. Entonces eso se hacía caer con un traste hacia arriba y se aventaba con un abanico. Y como era vano, o sea, no tenía peso, eso salía volando. Y salía por allá y aquí quedaba solamente el grano de arroz. Lo mismo creo que hacen con el trigo y otros granos. Entonces así hay cristianos en iglesias que son vanos, que solamente son la cáscara nada más, que dicen que tienen fe, pero son vanos porque no tienen obras. ¿Sabe usted que la cáscara es la fe, pero las obras es el grano? Así que tener fe y no tener obras es ser vano. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No saben ustedes que Abraham, nuestro padre, fue justificado por las obras? Cuando dice que sacrificó, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Allí la fe de Abraham actuó juntamente con las obras. Fe y obras tienen que ir juntas. En Abraham no se pasó diciendo yo creo en Dios, es que tengo fe en Dios y nada más. ¿Por qué sabemos que Abraham era un hombre de fe? Por lo que hizo. Claro que la fe va primero, pero la fe sin obras es vana, no sirve, no existe. Y dice que la fe de Abraham actuó juntamente con las obras. Abraham no solamente que creyó, sino que obedeció, actuó. Y no es que dio una libra de arroz, no es que dio un pantalón que todavía le gustaba a otra persona que necesitaba, no es que le dio qué sé yo, un poco de lo que tenía. No, él, ¿sabe qué entregó? Entregó a su propio hijo, y su único hijo, porque tenía fe, porque la fe sin obra está muerta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras en Abraham? Porque la fe se justifica por las obras. O sea, la fe es visible solamente cuando hay obras. Si es que no hay obras es porque allí no hay fe. Por más que se hable y se hable, es pura cáscara. No hay fe. Así que, hermanos,
Esta es una orden de Dios, del Espíritu Santo, para el que tiene oído. Comience a compartir. Comience a compartir. Comience a dar. Comience a dar de lo que usted tiene a gente necesitada. Y no me diga que no hay necesitados. Aquí en la fundación no nos podemos ver necesitados, pero hay mucha gente que necesita. Así que vaya viendo usted la forma en cómo, y no dé lo que le sobra, no dé lo que ya no le queda, no dé lo que ya no le gusta, no dé lo que ya está viejo. Comience a dar lo que vale, lo que sirve, para que su fe sea genuina, verdadera y real. ¿Qué más dice? Y vemos que se cumple la escritura, dice, que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, escuche bien, concluye Santiago diciendo: vosotros pues veis que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las obras. Vemos pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, la pregunta acá, ¿cuál es? Porque la verdad es que si estudiamos los dos pasajes, los dos tienen bastante lógica cristiana. Por un lado, Pablo dice, pues, la justificación es por gracia, la justificación es por fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Porque Cristo lo hizo todo y nosotros solamente tenemos que poner la fe en Él y punto. Y a muchos les encanta este pasaje, porque no nos obliga a dar nada. Esa interpretación nos permite ser egoístas, ser tacaños y no compartir nada. Y hay muchísimos cristianos que viven así. Es más, aunque no les falta el pan de cada día, no son ricos, pero no les falta el pan de cada día, de cualquier manera tienen donde pasar cada noche. De cualquier manera tienen su ropita para vestirse. Y piensan que ellos son los pobres y que ellos son los que tienen que recibir. Y no se dan cuenta que si tenemos eso ya no somos pobres, ya tenemos. Y ya podemos compartir. Mi mamá sabía decir que donde comen 2, pueden comer 3. Y si comen 4, pueden comer 5. Siempre se puede compartir un poquito de lo que tenemos. Ahora usted dice, pero si yo le doy a mi mamá que no tiene, le doy a mi primo que está... Bueno, tú no haces nada de más, porque eso lo hace hasta el impío, hasta el ladrón hace eso. Hasta el criminal hace eso, por los suyos. Esa es una actitud egoísta. Y no digo que esté mal. Hay que hacerlo, hay que velar por nuestros padres, como dice la Biblia. Y hay que proveer para nuestra casa. Pero eso es natural. Eso es natural. Mas Dios mostró su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, que siendo enemigos, Él murió por nosotros. Esa es la actitud del creyente. Sí, comparte con tu familia, pero también comparte con ese que no tiene familia, con esa persona que no tiene quien se acuerde de ellos. Esta pandemia vino para probarnos, para saber de qué estamos hechos. Si somos cristianos vagos, ¿qué digo vagos? Vanos, vagos ya sabemos, vanos, que solamente somos pura cáscara, pura alabanza, puro aleluya, puro gloria a Dios, y puro te reprendo, y puro declaro, y nada más que bla, bla, bla y bla. O somos cristianos verdaderos, verdadero trigo, que sí podemos cumplir la voluntad de Dios en este tiempo. Yo no sé si se dan cuenta, yo cuando entendía esto me di cuenta que yo soy cómodo, yo soy tacaño. Y no es que no haga nada, Dios sabe qué hacemos, pero viéndolo bien, chuta, yo digo, yo podría compartir más, y yo voy a compartir más. Yo decidí ya, tomé esa decisión. Lo voy a hacer.
Así que yo espero que el Espíritu Santo, al que tiene oído, pues le hable y le haga hacer o le haga tomar la misma decisión que yo estoy tomando. Amén. Ahora tratemos pues de entender esto, porque no puede haber contradicción en la Biblia. ¿De qué habla Pablo y de qué habla Santiago? ¿Cuál mismo tiene la razón? Pero como repito, no hay contradicción. Ellos se complementan, no se contradicen, se complementan. Para poder entender la Biblia, ¿saben por qué no se entiende esto? Porque hay una confusión grande. Porque no hemos entendido lo que es tipo, figura y sombra. Yo vengo hace rato luchando con la iglesia, con las personas que me escuchan, que la manera, el método para poder entender la Biblia es a través de lo que es tipo, figura y sombra. Perdónenme, Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Él no dijo: aprendan griego, aprendan hebreo, aprendan para que puedan entender la Biblia. No. Y no digo que eso sea malo, tendrá alguna utilidad. Pero la verdad es que el griego no te hace entender la Biblia, ni tampoco te hace entender el hebreo ni el arameo. Jesucristo nunca apeló a un significado en hebreo para poder explicar algo de la Biblia. Él siempre apeló a lo que era tipo, figura y sombra. Él dijo: mire, será como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así enseñó. Cuando le pidieron señal, dijo: mire, a la generación adúltera y perversa no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Entonces, él hablaba siempre de tipo, figura y sombra. Así es como tenemos que entender la Biblia. Lo otro no es que esté mal, pero escúchenme, si no entendemos lo que es tipo, figura y sombra, no vamos a comprender bien la palabra del Señor. Y una de las cosas que venimos recalcando es de que Israel y el Antiguo Testamento es tipo, figura y sombra de la iglesia. Que lo que pasó con ellos es figura y sombra de lo que pasa con la iglesia, que es la misma cosa. Sabemos que Israel es figura y sombra de la iglesia, y que Israel era el pueblo de Dios escogido con anticipación, o sea, ya preescogido, predestinado desde antes. Porque cuando Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, lo escogió cuando todavía estaba en los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus padres. Cuando Abraham vivía y estaba viejito y no tenía todavía ni siquiera a su hijo Isaac, Dios le dijo: mira, yo voy a sacar de ti naciones, pero sobre todo una descendencia, un pueblo que será mi pueblo, y serán tan numerosos que no se los podrá contar, y a ellos yo les voy a dar como herencia la tierra de Canaán. Entonces, esa gente, esos muchachos, esos hijos, ya estaban predestinados para entrar en la tierra prometida y poseerla con siglos de anticipación. Entonces, al igual que Israel, también nosotros, dice la Biblia que nuestros nombres están en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ya fuimos pueblo de Dios desde antes, ya somos escogidos, predestinados. Desde antes de la fundación del mundo, nuestros nombres ya están en el libro de la vida. Pero estábamos, igual que Israel, esclavizados en el mundo. Esclavos de Satanás, esclavizados por el pecado y esclavizados del mundo. Así como Israel estuvo esclavizado de Faraón en Egipto y eran esclavos laborales. Pero Dios mandó a Moisés allá y a nosotros nos mandó a Jesucristo a liberarnos. Ahora pongan atención. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los perdonó, los justificó, los salvó por gracia, sin pedirles nada a cambio. Moisés no llegó a Egipto a decir: bueno, se han portado bien, no han adulterado, no han mentido, no han andado en chismes para poderlo sacar de aquí. No, Moisés llegó y sacó a todo el que creyó.
Hayan hecho lo que hayan hecho, no importaba. Fueron justificados, fueron salvados por gracia, sin las obras de la ley, sin cumplir los mandamientos de Dios. Todos fueron salvados. ¿Quién murió para que ellos puedan salir? Murieron los corderos. Cada familia sacrificó un cordero esa noche. Y esos corderos murieron por los pecados que cometió Israel en Egipto. Y ellos fueron perdonados por la sangre de los corderos. Y el pueblo salió de Egipto perdonado por gracia, sin obras de la ley. A eso se refiere Pablo cuando está hablando de que somos justificados por fe en Jesucristo. Por la redención que es en Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz por nosotros, así como murieron esos corderos allá en Egipto por el pueblo de Israel. O sea, Dios nos perdonó. Andábamos en el mundo, andábamos en toda clase de pecados y delitos. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, antes de venir a Jesucristo, pues estábamos igual que ellos, y en algunos casos peor que ellos. Éramos hijos de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero estábamos ahí en el mundo, esclavizados. Y no sabíamos, ni conocíamos a nuestro Dios, a nuestro Padre tampoco. Pero hicimos cosas que ellos hacen. Y como repito, en algunos casos hasta peores cosas que los que hacen ellos. Y Dios de todas maneras no nos tomó en cuenta ningún pecado y nos perdonó y nos sacó del mundo y nos trajo a la iglesia. Y ahora somos su pueblo. A eso se refiere Pablo cuando está hablando acerca de la justificación por fe, sin obras de la ley. Pero ustedes recordarán que cuando Israel salió de Egipto al desierto, no es que Israel salió de Egipto y entró de una a la tierra prometida. No. Salieron de Egipto y salieron al desierto, y allí pasaron 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Entonces hay que entender, esto es figura y sombra de la iglesia. Así se interpreta la Biblia, así se entiende la Biblia. Si es que usted no aplica así estas cosas, usted no podrá entender la Biblia, usted va a encontrar contradicción. Porque la iglesia, por no decir el 100% de la iglesia hoy en día, los teólogos no entienden, los teólogos piensan que salvación es salir del mundo y entrar en el reino de los cielos, que es una sola cosa. Pero no es así. Son dos eventos totalmente diferentes. Por la Biblia, por lo que es tipo, figura y sombra, y también por lo que dice el Nuevo Testamento, sabemos que una cosa es ser salvos y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. La salvación es gratis, sin las obras de la ley. Cristo pagó el precio para ser salvos, no para entrar en el reino de los cielos, para ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del diablo, del pecado, libres del pecado, libres del mundo. Para poder ser cristianos, para poder ser hijos de Dios. Así como Israel. Esos corderos murieron para que Israel salga de Egipto y sean libres de Faraón, libres de la esclavitud, libres de Egipto, y poder estar en el desierto, ya libres. Pero de ahí la entrada a la tierra prometida es otros 20 pesos. Eso es otra cosa diferente. Porque ustedes pueden ver por la Biblia que cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, los llevó al Sinaí, al monte Sinaí, en el desierto. No los llevó a la tierra prometida, los llevó al monte Sinaí. Y allí Dios se les presentó y les dijo: verán, hombritos, yo los he salvado por gracia. Todos están aquí, los he perdonado a todos. No les he pedido a nadie que se porte bien ni nada. Todos eran idólatras, eran fornicarios, adúlteros, mentirosos, enredistas, odiosos y todo lo que eran. Y sin embargo, yo no importa, yo los perdoné a toditos. Y ahora los he traído hasta aquí. Ahora ya son libres. Ya están salvos. No están en la tierra prometida, pero ya son salvos. Ahora pues, si guardareis mi pacto, ahora vamos a hacer un pacto. Y pacto ya no es gracia, pacto ya es un trato. Gracia es recibir algo sin tener que dar nada a cambio. Pacto
es dando y dando. Yo te doy esto, tú me das esto otro. Si ven ese carro que está allá afuera, chéverísimo, quitarán de ahí, no le estarán tocando. Ese carro, el Jefferson se lo acaba de comprar el viernes, me parece. Ese carro no es un regalo, ese carro es una compra. El Jefferson tuvo que pagar un billete. Y a cambio le dieron ese carro. Eso fue dando y dando, pajarito volando. ¿Sí me entiende? Así, eso es, él tuvo que firmar un pacto, un contrato de compra-venta para poder tener ese carro. Por ponerle un ejemplo. Pues Dios le dijo a Israel, mira, los salvé por gracia. Son salvos por gracia. Ahora, pues, vamos a hacer un pacto. Si ustedes guardan mi pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi especial tesoro, mi pueblo especial. Ustedes van a ser una nación santa y ustedes van a heredar la tierra que yo prometí a sus padres, que se la daría a ustedes. Si guardan mi pacto. Israel dijo, y Dios le dijo, ¿saben cuál es el pacto? Que ustedes cumplen esta ley y yo los llevo a la tierra prometida. Si cumplen la ley, vivirán. Y si no cumplen la ley, mueren y no entran a la tierra prometida. Son salvos. Yo los salvé. Y los salvé con la sangre de los corderos. Pero ahora, si ustedes pisotean esa sangre, si ustedes no cumplen mi pacto, entonces ustedes serán consumidos en esta tierra. Y no entrarán a la tierra prometida. Por eso es que digo que la salvación y el reino de los cielos no son la misma cosa. Cada vez que la Biblia habla de la salvación, dice que es por gracia. Pero hay que entender que la salvación es el haber sido rescatados, redimidos del mundo. Y cada vez que la Biblia habla del reino de los cielos, dice que es por obras. Por ejemplo, Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque ¿quién le dice Señor, Señor? Los que ya somos salvos. Los que ya estamos en la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No dijo salvación, dijo en el reino de los cielos. Porque salvos ya somos salvos. Pero no entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a entrar en el reino de los cielos. No, pero es que Pablo dice que el hombre es justificado por la fe y no por las obras, sí, las obras de la ley, pero la justificación, la salida de Egipto, la salida del mundo, esa es por gracia, sin las obras de la ley, porque allá éramos borrachos, mujeriegos, éramos chismosos y de todo. Y Dios no le importó, nos perdonó eso por Jesucristo. Pero ahora que ya somos salvos, que ya somos hijos de Dios, ahora tenemos que cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y para cumplir esa ley de Dios, no es que Él nos deja solitos en nuestras fuerzas, sino que también nos da a Jesucristo y al Espíritu Santo para que podamos cumplir esa ley y podamos entrar en el reino de los cielos. La gracia de Dios, ahora que ya somos salvos, es Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, que nos da el poder y la victoria para vencer el pecado y poder obedecer a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque sin obedecer la ley, los 10 mandamientos, sin obedecerla nadie iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, a eso se refiere, a esa salvación, a esa justificación, se refiere Pablo en Romanos capítulo 3. Y cada vez que Pablo habla de la salvación por gracia, se refiere a esa salvación. En cambio, Santiago está hablando acerca de los que ya somos salvos. Porque dice, tú dices que Dios es uno, o sea, tú crees en Dios. Y si ya crees, entonces, veamos si es cierto. Demuestra que es cierto. Ahora, ponga atención. No, que Pablo, no hay contradicción. Pablo mismo, más abajito de donde acabamos de leer, después de decir, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El mismo Pablo dice, ¿es pues Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice Pablo.
Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Luego, pregunta él, alguno no vaya a confundirse, dice Pablo. Luego querrá decir que yo estoy diciendo que en vista de que somos salvos por la fe, invalidamos la ley, o sea que la ley ya no importa, porque claro, si somos salvos y vamos a entrar al cielo por la fe, entonces la ley se va a la basura, pues, o sea, ya no importa porque es por fe nada más. Pablo dice, no, cuidado vayan a creer que por ser salvos por fe vamos a invalidar la ley. De ninguna manera, absolutamente no, sino que más bien confirmamos la ley. Si no dividimos lo que es salvación con reino de los cielos, esto es para romperse la cabeza, porque no entenderíamos a Pablo. Porque por un lado dice que somos salvos sin las obras de la ley, y luego dice que la ley no se invalida, que la ley sigue vigente, que la ley sigue bien parada y que hay que cumplirla. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿por qué Pablo dice que confiamos en la ley? Porque escúchenme, fuimos salvados sin la ley para que cumplamos la ley. Israel fue salvado sin obras de la ley de Egipto, así como nosotros también. Éramos pecadores y Dios nos perdonó, o sea, no nos aplicó la ley. Pero Israel fue salvado, sacado de Egipto y traído al desierto, y en el desierto ellos cumplieron la ley. O sea, Dios los sacó de Egipto para que puedan cumplir la ley. No les aplicó la ley allá en Egipto porque ellos eran esclavos. Primero los liberó y una vez libres en el desierto, allí les aplicó la ley. Ahí les dijo, si cumplen mi pacto, entonces yo seré su Dios. Entonces, por eso es que dice Pablo, no crean que porque hemos sido salvos por gracia sin las obras de la ley, ahora estamos sin ley. No. Hemos sido, al contrario, hemos sido salvados por gracia para que cumplamos la ley. Y lo mismo dice en Efesios 2, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y muchos dicen, y se quedan hasta allí. Pero sigan leyendo, pues Pablo dice, porque somos creados, creación suya, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios sacó a Israel de Egipto porque ya tenía preparado de antemano la ley y una ley de santidad para que su pueblo anduviese en santidad. Lo sacó para que sean santos. Y Santiago se refiere a eso. Hermanos, ahora que ya son santos, que ya son cristianos, que ahora que son hermanitos, siendo hermanitos, ven que alguien tiene necesidad y no tienen compasión. Entonces no puede ser así. La fe, esa fe es vana. Ese cristiano es pura cáscara. No tiene semilla por adentro. Nosotros, yo proclamo, declaro que la gente es salvada por gracia, sin las obras de la ley. Pero una vez salvos, nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios, la voluntad de Dios. Jesús dijo, si me amáis, eso se lo dijo a sus discípulos, que ya eran suyos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El mismo Pablo, escúcheme, el mismo Pablo que dice que somos salvos por fe sin las obras de la ley, Pablo dice, cuando ya habla del reino de los cielos, ya no de la salvación, está hablando ahora del reino de los cielos, porque salvación y reino de los cielos son dos cosas diferentes. El problema de los teólogos, el problema de la iglesia es que no separaron estas dos palabras. Muchos las toman como sinónimos. Salvación y reino de los cielos creen que es la misma cosa y no es lo mismo. Allí es donde está la confusión.
cuando habla de la salvación, de la justificación, dice que es por gracia. Pero cuando habla del reino de los cielos, mire lo que él dice en 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y se lo está diciendo a la iglesia de Corinto, o sea, a los que ya eran salvos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o mujeres que se echan con mujeres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pueden ser salvos, pero no heredarán el reino de Dios. Mira lo que pasó con Israel. Fueron salvados, y esa generación, a excepción de dos, esa generación de 20 años para arriba, no heredaron la tierra prometida. Y fueron salvados por Dios, pero no heredaron la tierra prometida, sino que se quedaron en el camino. Ahí perecieron. Lo mismo, esto es figura y sombra para la iglesia, para nosotros. Por eso es que dice Pablo, el mismo Pablo que dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube cuando salieron de Egipto, bajo el Espíritu Santo, y todos cruzaron el mar. Vea, cruzaron en seco el mar, todos los que salieron, los que fueron salvados. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo maná, que es la palabra de Dios. Todos comieron el mismo alimento espiritual, que era la palabra de Dios. O sea, el hecho de que estés en la iglesia, que sientas el Espíritu Santo, el hecho de que tú estés escuchando la palabra de Dios y buena palabra de Dios, el hecho de que seas hermanito y que alabes al Señor y que sientas el Espíritu Santo, todo eso no te garantiza nada todavía. Todo eso es bueno, pero no te garantiza entrar en el reino de los cielos. Y dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, de los más de ellos, Dios no se agradó. Y quedaron postrados, muertos. Dios los mató, Dios, no el diablo, Dios los mató en el desierto. Y no entraron a la tierra prometida. Y dice, y esto sucedió como ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas. Está hablando ya de los cristianos. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como ellos fornicaban. Fornicarios, adúlteros, escuchen. Y ni forniquemos como ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. ¿Los mató? ¿Quién los mató? Los mató Jehová Dios. Porque ahora ya no estaban en Egipto, ahora. Por eso la Biblia dice que temamos a Dios. Ya no le temamos al diablo, ya no estamos en manos del diablo. Ahora temamos a Jehová, porque Jehová es el que puede matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. Ni tentemos al Señor como muchos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ustedes saben que las serpientes comenzaron a morder y a picar a mucha gente y murieron al pueblo de Dios, al pueblo que había sido salvado. ¿Qué más? Ni murmuréis como muchos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para enseñarnos a nosotros, a la iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, el que quiera entrar en el reino de los cielos, mire que no caiga, que no le suceda lo mismo que le pasó a Israel allá en el desierto. Entonces, amados hermanos, para ir cerrando, salvación y reino de los cielos son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. La lucha no termina. Usted tiene que seguir en el temor de Dios, para que no nos pase lo que le pasó a Israel, porque esto está escrito para nuestro ejemplo. Y a uno tiene que ser demasiado necio para no entender estas cosas y no aceptarlas. Cuando Pablo dice que somos salvos por gracia, se refiere a la salida de Egipto, a la salida del mundo. Eso es gratis. Pero cuando Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, cuando dice que la fe sin obras está muerta, cuando dice que la fe no te va a justificar, no te va a poder salvar si es que no tiene obras, se refiere ya a nosotros que ya somos cristianos, que ya somos salvos, porque Dios nos salvó para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Dios le dijo a Israel cuando ya lo sacó de Egipto y lo tenía frente al monte Sinaí, les dijo: ustedes serán un pueblo de sacerdotes, gente santa, me van a servir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero esta santidad que Dios pide no es algo que tú produces en tu carne, en tus fuerzas, es algo que Dios te ofrece a través de Jesucristo, porque el que quiere ser santo va a poder ser santo, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y tenemos también a Jesucristo. Y si ponemos la fe en Jesucristo y creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pues no va a ser imposible que podamos vencer las tentaciones y podamos vivir en santidad. Amados hermanos, yo también soy de carne y hueso. Yo también tengo tentaciones, como todo el mundo. Y yo también tengo que luchar. Y cada día muero, cada día lucho para poder mantenerme en pie y no tropezar y no caer. Porque aparte de que yo soy ejemplo, soy referente para mucha gente, aparte de eso, yo tengo temor de Dios. Yo quiero entrar en el reino de los cielos. Yo no me quiero condenar. Ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos en las manos de Él. Y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. No podemos pisotear la gracia con la que fuimos salvos. Ahora tenemos que vivir en santidad. Y todavía un poquito de tiempo. Y el que ha de venir, vendrá. Mas el justo vivirá por la fe. Así que nos mantenemos en esa fe. Dijo Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Ya hablaremos del trabajo y la paciencia en otro momento, pero Dios conoce obras. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se han enamorado? Toditos. Cuando uno se enamora, ¿qué quiere de la otra persona? ¿Solo palabras? ¿O quiere hechos? ¿O basta con que le traiga los panchos y le dé una serenata? ¿O basta con que le dé una tarjetita en el día del amor y la amistad? O sea, eso no está de más, ¿no? Pero ¿qué tal si hace todos esos detalles de labios para afuera, pero le traiciona con otra o con otro? Usted dice, no, todo es puras palabras. Eres vana, no tienes nada por adentro. Yo quiero una verdadera mujer, un verdadero hombre, que tenga por adentro lo que dice, que habla con la boca. Hechos y no palabras. Dios, somos así porque Dios
nos creó a su imagen y semejanza. Así que Dios conoce no palabras, Él conoce hechos. Yo conozco tus obras. Él no está conociendo lo que tú dices. Ay, es que yo le alabo, le canto, es que yo amo al Señor, es que yo tengo fe, es que por fe es que soy salvo. Yo no conozco fe, yo conozco obras. Obras quiero ver. Porque si es que hay fe, tiene que haber obras. Y si es que no hay obras es porque no hay fe, punto. Así que no quiero palabras, quiero obras. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu sabiduría y por revelarnos. Es maravilloso ser enseñados por ti, porque la palabra se hace tan sencilla, tan clara y tan comprensible. No tenemos que forzarla, sino que la entendemos. Y el entenderla nos ayuda porque podemos agradarte. Ahora nos damos cuenta de que, si bien es cierto que fuimos salvos solamente por la fe en Jesús, también entendemos que si obedecemos entraremos en el reino de los cielos. Que si hacemos tu voluntad entraremos en el reino de los cielos. Igualito que le sucedió a Israel. Fueron salvados por gracia de Egipto, pero tenían que obedecer tu ley para entrar en la tierra prometida. No veo lo difícil de entender esto ahora que tú nos explicas y nos enseñas. Dios, yo oro por todos mis hermanos. Oro por todos aquellos que me escuchan. Digo que me escuchan porque yo soy un parlante nada más, porque el que enseña eres tú. Esto no viene del seminario, esto no viene de ningún libro de teología, esto viene de tu palabra y viene del Espíritu Santo. Y yo te ruego que toda persona que escucha, que tiene oído, ahora entiendo por qué tú muchas veces decías, el que tiene oído, oiga, porque no todos tienen oído. Para muchos es más importante su ego, su formación académica, sus títulos. Para muchos es mucha humillación aceptar cosas como estas. A veces que tú enseñas a través de gente que no es nada y no es nadie, porque yo no soy nada ni no soy nadie tampoco, pero tengo un así dice el Señor, y es la palabra tuya para este tiempo. Que cuando tú, Señor, nos tengas en tu presencia, diga: yo conozco tus obras, yo sé lo que hiciste, que no solamente te quedaste en palabras, que no solamente te quedaste en oraciones, en cánticos, en costumbres religiosas, sino que tú hiciste obras. Porque si la fe no se traduce en obras, no sirve de nada la fe. La fe del tal es vana. Dice que la fe es justificada por las obras, porque lo que hizo Abraham justificó su fe. Pues Abraham, dice la Biblia que fue un hombre de fe, el padre de la fe. Pero esto dice por lo que hizo. Que así seamos nosotros también, que comencemos a hacerlo. Oh Dios, hay tantos necesitados y nosotros somos indolentes. Gracias por tanta gente, Señor, que se preocupa por nosotros, por los huérfanos, por los necesitados de Fundación Henry Davis. Gracias por Ronnie y todo su equipo, Señor. Y gracias, Dios mío, por mucha otra gente y por todos los donantes y personas que están compartiendo de lo suyo, para que los niños huérfanos, abandonados y necesitados puedan tener lo necesario, tengan una casa, tengan una mamá, tengan una familia y sobre todo que te tengan a ti y que tengan el conocimiento tuyo. Pero también, Dios mío, queremos nosotros
que somos beneficiados, que recibimos esa bendición, repetir también esa misma actitud y también compartir de lo que tú nos das con nosotros que no tienen y que tienen menos que nosotros. Así que Dios, gracias por tu palabra. Bendigo a Jubileo, que la iglesia Jubileo sea una iglesia de gente que da y reparte y que no le duele hacerlo. Y aunque le duela, lo hace porque está agradecido contigo y confía en ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.